Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que la energía que me transmiten sea tan vibrante como la que siento yo al estar aquí. Qué gusto me da volver a conectar con ustedes. Hoy, como saben, vamos a sumergirnos en el apasionante y a veces turbulento mundo del entretenimiento. Y el tema que nos ocupa es de esos que encienden la mecha de la conversación. Como ya habrán visto en el título, prepárense, porque hoy desentrañamos el escándalo que ha puesto de cabeza a la farándula turca. Hande Erçel denuncia a Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. La noticia, que ha corrido como la pólvora, ha dejado a todos boquiabiertos, tanto a los fans acérrimos del Love is in the Air como a los seguidores del entretenimiento turco en general. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha llevado a esta pareja, que alguna vez parecía sacada de un cuento de hadas, a una batalla legal? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder hoy, desmenuzando cada detalle, rumor y especulación. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de intriga y drama, y para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso, ni las últimas tendencias y análisis exclusivos, los invito a suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán nada de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Es la mejor forma de estar al día y de ser parte de esta comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos y prepárense porque la historia que vamos a analizar hoy es de esas que no te dejan indiferente. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el universo turco, hagamos un breve repaso. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía, figuras queridas y respetadas por millones. Ambos saltaron a la fama y conquistaron el corazón del público gracias a la serie Love is in the Air, una comedia romántica que fue un éxito rotundo a nivel mundial. En esta serie sus personajes, Eda y Serkan, tenían una química explosiva. La conexión traspasaba la pantalla y los fans, como suele suceder, comenzaron a shippearlos, deseando que su romance ficticio se convirtiera en realidad. Y sorpresa, sus deseos se hicieron realidad. Hande y Kerem comenzaron a salir, confirmando los rumores que circulaban. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por los medios y por sus fans, quienes celebraban cada gesto de cariño, cada foto juntos. Compartían fotos en redes sociales, asistían a eventos juntos, y sus muestras de afecto, tanto en público como en privado, enamoraban a todos. Eran, para muchos, la pareja perfecta, la encarnación de un cuento de hadas moderno. La prensa rosa turca, siempre atenta a los detalles de sus vidas, no tardó en seguirles la pista, publicando noticias sobre sus viajes, sus momentos de ocio, y cada pequeño gesto que pudiera alimentar el romance. Parecían destinados a estar juntos, y la idea de que su amor fuera real añadía aún más magia al éxito de la serie. Pero como ocurre en Hollywood y, en este caso, en el mundo del entretenimiento turco, las cosas no siempre son lo que parecen. Las presiones, las agendas apretadas, la exposición mediática constante, todo esto puede afectar cualquier relación, por idílica que parezca. Y lamentablemente la historia de Hande y Kerem no fue la excepción. Después de un tiempo comenzaron a circular los primeros rumores de crisis. Se hablaba de discusiones, de desencuentros, de roces que no se podían solucionar. Las agendas de ambos eran cada vez más demandantes, y las distancias geográficas, por razones de trabajo, también se hicieron más frecuentes. Los medios comenzaron a especular sobre el estado de la relación, alimentando las sospechas de que algo no andaba bien. Hasta que finalmente en el 2022, la noticia que nadie quería escuchar, se confirmó la separación. A través de comunicados y declaraciones, intentaron mantener las apariencias de una ruptura amistosa. Hablaron de caminos diferentes, de respeto mutuo, de la decisión de seguir adelante por separado pero en buenos términos. Sin embargo, algo no cuadraba. Muchos fans y también algunos medios sospecharon que había algo más detrás de esta separación. El tono utilizado, la frialdad en algunas declaraciones, y la falta de fotos juntos, alimentaron las sospechas. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante y a la vez más delicada. La noticia de la denuncia de Hande Erçel a Kerem Bürsin ha dejado a todos con la boca abierta. La noticia, revelada por fuentes cercanas a la actriz, ha generado un gran revuelo en Turquía y en todo el mundo, donde los seguidores de ambos artistas siguen con atención cada detalle. Los detalles son escasos, la información es confidencial y las fuentes son cautelosas, pero la confirmación de que se presentó una denuncia ante la Fiscalía indica que la situación es más grave de lo que se podría imaginar.
Esto significa que no se trata de un simple desacuerdo, ni de una disputa personal que se pueda resolver en privado. Es una situación legal formal que requiere una investigación exhaustiva. Es un proceso que puede tardar meses, incluso años, y que podría tener consecuencias legales significativas para Kerem Bürsin. Ahora bien, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué motivos podrían haber llevado a Hande a tomar esta decisión? ¿Qué es lo que ha sucedido para que, tras una ruptura que parecía amistosa, se haya llegado a este punto? Los rumores son muchos y variados. Cada medio, cada portal de noticias ha intentado especular y construir su propia versión de los hechos. Algunos rumores hablan de problemas personales, de diferencias irreconciliables que no se pudieron solucionar. Se menciona la incompatibilidad de caracteres, las diferentes prioridades y la dificultad de mantener una relación sana bajo el intenso escrutinio público. Se dice que las agendas de ambos, siempre llenas de proyectos y compromisos, no les permitían pasar suficiente tiempo juntos, lo que habría generado tensiones y distanciamiento. Otros rumores mencionan posibles disputas profesionales. Aunque ambos actores son muy exitosos en el mundo del espectáculo turco, como en cualquier industria competitiva, las rivalidades y las envidias son pan de cada día. Se especula que tras la separación, podría haber habido desacuerdos sobre proyectos, colaboraciones, o incluso sobre la gestión de sus carreras profesionales. El mundo del entretenimiento es implacable y la competencia entre actores, actrices, managers y representantes puede ser despiadada. Pero hay un rumor en particular que ha cobrado fuerza, que ha resonado con más fuerza y que podría ser la clave de todo. Se habla de posibles infidelidades por parte de Kerem Bürsin durante su relación con Hande Erçel. Si esto fuera cierto, si se demostrara que Kerem fue infiel, estaríamos hablando de una traición que podría haber provocado el quiebre definitivo de la relación, y quizás la posterior denuncia. Este rumor, por supuesto, es el más polémico y el que más atención ha generado. Las redes sociales se han inundado de mensajes, de especulaciones, y de debates acalorados. Los fans de Hande, indignados y decepcionados, han mostrado su apoyo incondicional a la actriz, mientras que los seguidores de Kerem han expresado su incredulidad y han pedido cautela hasta que se esclarezcan los hechos. Es importante reiterar y aclarar que por el momento, todo esto son especulaciones. No hay información oficial sobre los motivos específicos de la denuncia. La Fiscalía está llevando a cabo una investigación, y por ahora, todo es confidencial. El secreto de sumario impide que se filtren detalles. Las autoridades están obligadas a mantener la privacidad para garantizar el éxito de la investigación. Sin embargo, el simple hecho de que Hande haya decidido tomar acciones legales es un indicio de la gravedad de la situación. Algo muy importante debió suceder para que la actriz, una figura pública que siempre ha mantenido una imagen impecable, decidiera recurrir a la justicia. Esto nos indica que la situación es seria, y que Hande considera que sus derechos han sido vulnerados. ¿Qué implicaciones tiene esta denuncia? En primer lugar, como mencioné, pone en evidencia que la relación entre Hande y Kerem está completamente rota. No hay posibilidad de reconciliación, al menos en el corto plazo. Es un hecho que la relación sentimental ha llegado a su fin de forma definitiva. En segundo lugar, la denuncia podría tener consecuencias legales para Kerem. Dependiendo de los cargos que se presenten y de las pruebas que se aporten, podría enfrentarse a multas, a una condena o incluso, en casos más graves, a penas de prisión. Las leyes turcas, como las de cualquier país, protegen los derechos individuales y castigan cualquier delito. Además, este escándalo podría afectar significativamente su imagen pública y su carrera profesional. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su afán de sensacionalismo y por la voracidad con la que cubren cualquier noticia relacionada con las celebridades, no dudarán en cubrir cada detalle de la investigación. Esto inevitablemente podría dañar la reputación de Kerem, generar controversia y dificultar la obtención de nuevos proyectos. Los patrocinadores podrían retirarse, los productores podrían dudar, y su imagen podría verse empañada. La situación es delicada, y hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pruebas tiene Hande para presentar la denuncia? ¿Qué tipo de delito se le imputa a Kerem? ¿Cuál será el impacto de este escándalo en sus respectivas carreras? Son interrogantes que por ahora, solo el tiempo y la investigación de la Fiscalía podrán resolver. Es importante señalar que todo lo que se publica son conjeturas hasta que la Fiscalía dé a conocer los resultados de la investigación. Mientras tanto, los fans de ambos actores están divididos.
Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, y el debate está abierto. Algunos apoyan incondicionalmente a Ande, expresando su decepción y enfado con Kerem. Publican mensajes de apoyo, defienden su postura y critican a Kerem. Otros defienden a Kerem, argumentando que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Piden cautela y recuerdan que la presunción de inocencia es un principio fundamental de la justicia. Lo que sí está claro es que este escándalo ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco. Un mundo donde las relaciones personales y profesionales se entrelazan, y donde cualquier rumor puede convertirse en una noticia de primera plana. El interés del público por las vidas de las celebridades es un motor fundamental para la industria del entretenimiento, pero también puede generar situaciones complejas y difíciles de manejar. Este caso nos demuestra, una vez más, que las apariencias engañan. Que lo que vemos en las redes sociales y en las revistas del corazón no siempre refleja la realidad. Y que detrás de las cámaras, las estrellas también son seres humanos con problemas, con secretos, y con relaciones que pueden ser tan complicadas como las nuestras. En este momento, la prudencia es fundamental. Debemos esperar a que la justicia haga su trabajo y a que se esclarezcan los hechos. No debemos emitir juicios precipitados ni caer en la especulación. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación, seguir de cerca los acontecimientos y, sobre todo, respetar la privacidad de Ande y Kerem en este difícil momento. Es importante recordar que son personas, con sentimientos, y que están pasando por una situación muy delicada. A medida que surjan nuevas noticias y se revelen más detalles, les mantendré informados. Estaremos atentos a la investigación, a las declaraciones de los implicados y a cualquier novedad que pueda surgir. Este es un caso que promete dar mucho de qué hablar y, como siempre, ustedes serán los primeros en enterarse. Mientras tanto, quería saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que pasó entre Ande y Kerem? ¿Apoyan a Ande o a Kerem? ¿Creen que este escándalo afectará sus carreras? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son valiosos y me ayudan a enriquecer el contenido del canal. Sus opiniones son importantes y espero que podamos debatir respetuosamente sobre este tema. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Me esforcé mucho para traerles la información más completa y actualizada sobre este tema tan candente. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Me encanta compartir con ustedes estos temas y debatir sobre ellos. Recuerden que su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y mejorando. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a llegar a más personas y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.